Seguimos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y abordamos en los próximos minutos una nueva entrega de nuestra sección de Historia de la Ciencia 2.0, que como siempre, cada pocas semanas nos trae nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien allá, don Nacho, una semana más que, como sabes, bueno, es un gran placer estar aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy no es un tema nuevo, pero sí que vamos a aumentarlo. Un tema que ya hablamos la temporada pasada, que hablamos de la figura de Jerónimo de Allanz, un personaje que en mi opinión debía ser recordado como uno de los grandes de la historia, pero de la historia universal. Un compatriota, pero desgraciadamente, y esto también lo analizaremos, es un gran desconocido incluso para nosotros. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo, sí, la figura, ¿no?, del buzo, en el Pisuerga, en Valladolid. Efectivamente, sí, efectivamente. Correcto. Delante, en presencia del rey Felipe III, Jerónimo de Allanz logró sumergir a una persona que aproximadamente, según los testimonios de la época, casi una hora, y salió porque lo pidió el rey, porque según el propio buzo estaba muy a gusto allí debajo de las aguas del Pisuerga. Uh-huh. Bueno, a ti te gusta definir a Jerónimo de Allanz como polímata, es una palabra que te gusta, es en definitiva, pues una persona que se dedica a muchas cosas, ¿no? Podríamos decir casi que es el Leonardo da Vinci español, casi contemporáneo. Él fue un poco posterior, pero... Sí, tenemos que pensar en una persona del Renacimiento, entre otras, no exclusivamente. Jerónimo de Allanz está en un lugar principal. Vamos a empezar un poquitín. Jerónimo de Allanz y Beaumont nace en Navarra en 1553. Vamos a recordar que Leonardo da Vinci fallece en 1519. Es importante, luego hablaremos sobre esto. Y como bien decías tú, Nacho, es un polímata, una persona que tiene diferentes áreas de saber y podemos decir que en todas brilla. Es verdaderamente, como decía, el arquetipo de un hombre del Renacimiento. Dominaba las artes de la ingeniería, el dibujo, la poesía y las artes militares. No en vano, combatió en Túnez, en Flandes, en la Guerra de las Azores. En Flandes a punto estuvo de perder la vida. Lo destacaron y lo nombraron caballero de la Orden de Calatrava. Estuvo en Milán y Florencia y salvó al rey Felipe II de un atentado en Lisboa y fue reconocido por ello. Pero la faceta que vamos a hablar hoy de todo este personaje polímata, sí, pero ahora no me sale. Polímata, la figura que vamos a destacar es la de la ingeniería, porque la ingeniería por sí solo tendría que tener un lugar predominante en la historia. Desde luego, además en el currículum que has dicho, pues habla un poco de una persona vinculada no solamente a la ciencia, sino también a las humanidades, que es lo que hace que sea mucho más rico, ¿no?, ese espectro de conocimiento. Correcto. Y es que, sinceramente, parece un personaje de ficción, como si hubiesen unido la vida varios destacados y se fusionasen en una. Vamos a hablar, si me permites, de parte de los ingenios que pudo lograr esta cabeza. Hay una diferencia, que la voy a nombrar ahora, que mientras que otros, me voy a referir a Leonardo da Vinci, dibujaban sus ideas y las dejaban aquí, este no. Este las probaba. Hacía un prototipo, lo mejoraba, corregía lo que no funcionaba, claro, y después lo hacía funcionar. Es la diferencia. Pero mira, no voy a enumerarlos por orden cronológico, pero Jerónimo de Allanz fue el precursor de la máquina de vapor, casi 2 siglos antes de que se inventara o que se pusiera en práctica. Ya hablaremos, pero Jerónimo de Allanz fue nombrado por Felipe II administrador general de las minas del reino. Hay que decir que en aquella época España poseía unas 550 minas, y aparte de las que se explotaban en América. Y te puedes imaginar, Nacho, cómo serían las condiciones de trabajar dentro de las galerías de esas minas. Pues bien, un problema que tenían las minas era la acumulación de agua en sus galerías. Y Jerónimo de Allanz desarrolló un ingenio para desaguar las galerías de las minas mediante una bomba de vapor, que es muy curioso, existen los textos, están en el archivo de Simancas y se llama esfera de fuego. Creaba
Sí, lo hacía con fuego. Creaba vapor a alta presión, lo inyectaba en la galería y por un tubo muy pequeñito lograba que la diferencia de presión fuera tal que el agua subiese a la superficie, pero subía con un caudal estable, no es que fuera borbotones. No, no. Este sistema, lo que te decía yo, que lo pone en práctica, no solamente hace el dibujito. Y fue puesto en marcha en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla. Y si me permites, con un poco de exageración, espero que nadie se ofenda, podemos decir que este es el primer sistema que se conoce de achique de agua. También luego inventó otra maquinita para hacer achique de agua en barcos. Pero hay más. Bueno, lo que decía, te puedes imaginar las condiciones laborales en una de esas minas. Pues si ya te achicaban el agua, otra de las cosas que se dio cuenta Jerónimo de Allanz era lo insalubre que era el aire dentro. Entonces decidió idear un sistema para renovar el aire, pero no solamente para renovarlo, sino para refrescarlo. Puso un foco como si fuera una bomba térmica. En el foco frío puso nieve y, aprovechando la misma idea que tenía con la esfera de fuego, sí que por mediación de diferencias de presión logró introducir aire refrigerado en las galerías de la mina con este intercambiador de calor. Y te puedes imaginar la ventaja que tuvo para trabajar allí. Voy a exagerar un poquitín, como he dicho, y podemos decir que es la primera descripción que tenemos en texto, guardado en el archivo de Simancas, de un aire acondicionado, salvando las distancias, pero el principio es similar. Esto es alucinante, ¿no? Porque estamos hablando de finales del 16, comienzos del 17, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Correcto, sí, correcto. Pues casi todas estas ideas se desarrollaron en el intervalo de unos 8 años, a finales del 17, a finales del 16 y principios del 17. Pero déjame que siga, por favor, Nacho. Además del exitoso traje de buzo, que hay que decir, vale, el traje de buzo se podía haber ideado, alguien lo podía haber ideado, pero lo importante que hizo él es la creación de las válvulas, para que cuando el aire entraba dentro del receptáculo donde tenía la cabeza para respirar el individuo, no saliese, y al revés. Bien, de tal manera que en el traje de buzo que hizo en la inmersión del Pisuerga, en una barcaza le iban insuflando aire desde fuera. Pues bien, decidió crear un sistema de, a ver cómo lo describo, como si fueran botas de vino pero llenas de agua, es decir, en pellejos alrededor de la cintura del buzo, de tal manera que él se iba inyectando aire conforme lo iba necesitando. Dicho de otro modo, fue el mismo invento de la bombona de los buzos modernos de Jacques Cousteau, solo que el aire no iba a presión, no podía ponerlo a presión, pero sí que lo hacía con esas bombonas. Y no necesitaba, por supuesto, nadie más, era muy autónomo el buzo. Como decía, ideó una bomba para achicar agua de los barcos. Ideó una barca submarina, con el mismo principio, es decir, sería el bisabuelo del submarino. Este no lo probó, he de decirlo. Este no lo pudo poner en práctica, pero ideó un horno para desalinizar el agua del mar para el uso en barcos. Ideó una brújula que corregía la declinación magnética y así podía mejorar la navegación, es decir, con la propia brújula, el marino no tenía que dirigirse a una carta náutica, sino que ya tenía la corrección hecha en el propio aparato. Luego, esta es muy buena, una balanza de precisión que pesaba, según el texto, la pata de una mosca, con gran precisión, y un largo etcétera. Pero quiero destacar, que esto es muy importante para los científicos que nos oigan, que es el primero en hablar de un término que nosotros lo utilizamos mucho en física, los ingenieros muchísimo, en especial en mecánica, que es hablar del par motor. No voy a decir más. En fin, hasta 48 ingenios se le reconocen en 1606 con el título de privilegio de invención. Lo podía construir, desarrollar él solo, aunque no se benefició mucho de esto económicamente. Él tenía muchos más quehaceres. Escuchándote, Pablo, claro, uno va tomando elementos de lo que le pilla más a mano, ¿no? Cuando te escuchaba hablar de los pellejos de aire que utilizaba para insuflar dentro del traje de buzo, me acuerdo de unos relieves asirios del siglo VIII, VII a.C., en donde aparecen asirios, son flotadores en pellejos llenos de aire cruzando el río.
cruzando el Qué bueno. Tigris o el Éufrates. Ya te mandaré la imagen, es buenísima. Qué y bueno. aparecen los tíos con los flotadores, y son pellejos de animal, ¿no? En definitiva, es un ingenio enorme, ¿no? Tomando referencia y aprovechando de todo lo que tiene alrededor. Bueno, hace de Jerónimo todo un personaje de la época. Pero ocurre un problema, que es que, y bien lo sabes tú, como historiador, que es que está en el más, o ha estado en el más absoluto olvido. Insisto, que es uno de los grandes de la historia universal. Mira, un personaje tenía mucho prestigio en la corte, un personaje de la talla de Jerónimo de Allanz, y era un periodo, el Renacimiento, de esplendor artístico. Él mismo también dibujaba, y con notable talento, según dice. No se conserva ningún retrato de él, fíjate. No se sabe cómo era. No sabemos que era corpulento y dotado de gran fuerza, de ahí sus artes militares, que las tenía bien ejercitadas y bien entrenadas. Queda constancia de que rompió la reja de un convento de monjas carmelitas y no se sabe con qué fin. En resumen, que era un tiarrón navarro, pero bueno, el olvido creo que es muy injusto y debemos rescatarlo de ese sitio y dignificarlo, porque era un noble. Siempre se habla de Leonardo, y aquí en España pues nos vendemos muy mal, ¿no? Él, como tú decías, Leonardo dibujaba y Jerónimo de Allanz lo que hacía era construirlos y ejecutarlos y llevarlos a cabo para buscar esa utilidad. Bueno, te tengo que contar una cosa, Nacho. Después de la emisión del primer capítulo me llamaron iconoclasta, porque pensaba quitarle la fama a Leonardo da Vinci, ¿no? No, o sea, aquí nadie está hablando de eso, claro. No, lo único que dije es que si hubiesen seguido los planos de máquinas de volar de Leonardo da Vinci, el elenco de fallecidos que habríamos tenido era, casi interminable. Es más, Leonardo dibuja una especie de autogiro con una sola hélice, algo parecido. Bien, cualquiera medianamente versado en conocimientos de física sabe que eso no puede funcionar, que en el momento que la hélice empieza a girar, la máquina, es decir, vamos a decir que es un helicóptero, la cabina del helicóptero giraría en sentido contrario. Por eso, en los helicópteros necesitamos de otra hélice, que normalmente va en el timón, para estabilizar ese movimiento, vamos a llamarlo de precesión, que no lo es, pero vamos a llamarlo. Imagínate, sí, pero le digo a todos los oyentes que estén ahora, ¿cuántas veces han visto la imagen, lo más parecido que tenemos de manera doméstica a las hélices de un helicóptero son los ventiladores de techo? Bien, pues ¿cuántas veces han visto el ventilador de techo está fijo a la pared? Es decir, la casa no puede girar en dirección contraria porque no tiene potencia suficiente. Pero, ¿cómo han visto que por donde está fijo la pared, eso se mueve, tiene un pequeño movimiento de precesión? ¿Por qué? Porque necesitas de otro movimiento en dirección contraria para estabilizarlo. Pues bien, esto Leonardo no lo sabía. Y es normal que no lo supiera, porque no lo puso en práctica. Sí, se me está ocurriendo la idea, claro, y la explicación. En algunos accidentes de helicóptero que hemos visto en televisión, donde la cola toca primero el agua o la tierra y vemos que se rompe esa segunda hélice, lo que hace el aparato es empezar a girar también, en el sentido contrario del Exacto. Eso nos lo describe la mecánica newtoniana. Claro. Es así. No había caído nunca en la cuenta de este detalle. Claro, fíjate, y ahora escuchándote, pues nos da un poco el sentido de lo que dices, fíjate. Bueno, pues de todo esto y mucho más nos podemos resarcir de nuestra ignorancia en física, conociendo más detalles de Jerónimo de Allanz y Beaumont, desde luego. Todo un ingenio en ese renacimiento, en ese siglo. Has dicho, Nacho, una cosa muy importante al inicio, que es que se cultivaba en varias artes. Y si algo tiene como objetivo esta sección, como dijimos al inicio, es unir el mundo de la historia con el mundo de la ciencia. Y ahora tenemos un personaje que lo hizo en vida y lo único que queremos hacer es rescatar su memoria y dignificarla. Así que, como no puede ser de otro modo, este capítulo queda dedicado a la memoria de Jerónimo de Allanz y Beaumont,
como no podría ser de otro modo, porque gracias a sus enseñanzas hemos avanzado mucho y nos ha dado mucho progreso y, bueno, beneficio en nuestras vidas. Desde luego que sí. Pablo Arias, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.